Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a continuar estudiando las propiedades de la materia. ¿Ustedes recuerdan qué es materia? En la clase anterior nosotros aprendimos que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, peso, tiene también volumen y es observable y medible. Bueno, hoy vamos a continuar estudiando un poco más sobre la materia. La materia tiene varias propiedades y para un estudio mucho más fácil, estas propiedades se han dividido en dos tipos y son propiedades generales y propiedades específicas. Hoy vamos a empezar a estudiar una de las propiedades generales y es el volumen. El tema de hoy es medición de volumen de sólidos regulares e irregulares. ¿Qué es eso de volumen? Pues usted va a leer la página 157 del cuaderno de texto, del libro de texto, y va a contestar estas actividades que les propongo el día de hoy. La primera es encontrar la definición de volumen. Vamos a ver una fotografía de esa página y aquí le aparece las propiedades de la materia y en primer lugar las propiedades generales. Y la número uno es volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ya sea sólido, líquido o gas. Y la unidad de volumen en el sistema internacional es el metro cúbico. ¿Qué es eso de espacio que ocupa un cuerpo? Quizás es un concepto que usted logre entender fácilmente, pero vamos a ver unos ejemplos de espacio que puede ocupar un cuerpo. Si si hay una promoción, digamos, en el supermercado y hay dos botellas de agua de la misma marca, pero a diferente precio, quizás a veces encontramos estas ofertas en el supermercado que unas están en un estante y las otras están en otro estante y miramos precios iguales, pero miren esta botella hasta dónde tiene agua y miren esta botella hasta dónde tiene su cantidad de agua. ¿Cuál de las dos compraría usted? Si es de la misma marca, incluso si fueran distintas marcas, yo creo que usted se iría por la más grande, ¿verdad? Obviamente. ¿Por qué la más alta o la más grande? Porque tiene mayor cantidad de líquido, tiene mayor cantidad de líquido. Vemos que este líquido que tiene esta botella ocupa bastante espacio y este nada más ocupa poco espacio, entonces nos vamos por la botella que ocupa más líquido. Vamos a este otro ejemplo. Tenemos dos jarras. Una tiene una capacidad de 5 litros. Cuando nos referimos a capacidad, nos referimos a la cantidad de espacio que nos puede proveer ese recipiente. O sea que esta jarra puede almacenar 5 litros y esta jarra puede almacenar 3 litros. También hemos escuchado que algunas pilas, por ejemplo, en las casas, esta pila agarra 5 barriles. Y cuando compramos agua, de repente no nos queda hasta donde nosotros creemos. Y no, esta pila agarra 5 barriles, entonces tiene que quedar hasta cierta cantidad, ¿verdad? Cuando compramos agua. Bueno, entonces vemos que estas dos jarras tienen distinta capacidad. Esta tiene mayor capacidad y esta tiene menor capacidad. Ahora, cuando usted quiera comprar una casa, si tiene suficiente dinero, ¿qué casa elegiría? ¿Cuál de estas 4 casas elegiría usted? ¿Se iría por la más pequeña o la más grande? Bueno, creo que la mayoría elegiría esta grande, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque tiene más espacio. Tendría más habitaciones, podría colocar más camas, tendría más espacio para caminar, para jugar, para estudiar. Entonces, nosotros tenemos ese concepto de volumen, lo utilizamos en la vida diaria, ¿verdad? Solo recordar que, ¿qué es eso de volumen? Pues el espacio que ocupa un cuerpo. Cuando hablemos de capacidad, nos referimos a la cantidad de líquido que puede almacenar cierto recipiente, ya sea líquido o sólido, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente actividad. En la siguiente actividad a usted se le muestran 3 instrumentos graduados. Estos instrumentos graduados se utilizan en el laboratorio para medir líquidos. ¿Conoce alguno de estos instrumentos usted? Creo que en el tema de observación cualitativa y cuantitativa ustedes vieron este instrumento. ¿Saben el nombre de ese instrumento?
Vamos a ver una imagen más grande y aquí vemos, esta es una probeta. Esta es una probeta. La probeta nos va a servir para medir líquidos. Cuando decimos que es graduado, significa que este recipiente ha sido comparado con otro recipiente estándar que ya ha sido medido con anticipación. Se le fue agregando líquido y vemos hasta dónde van llegando los 10 ml, se van marcando los 20, 30, etcétera, ¿verdad? Si nosotros queremos agregar 10 ml de cierta solución a un recipiente, pues los medimos en la probeta. Lo agregamos aquí, vemos hasta dónde llega. Si queremos, si tiene demasiado, pues la vaciamos nuevamente hasta que nos quede la cantidad deseada. Bueno, esto nos sirve a nosotros para poder medir líquidos. Y vamos a ver que también nos va a servir para medir sólidos. Y eso lo veremos en la siguiente clase. Aquí tenemos otro instrumento para medir volúmenes. Y esta es una bureta. Bureta. ¿La han visto anteriormente? Si ustedes se fijan, aquí tiene como una especie de llave que la podemos girar para regular la cantidad de líquido que va a liberar constantemente. Aquí vemos donde la persona del laboratorio está regulando para saber o para controlar la cantidad de líquido que va pasando a través de la bureta. Aquí lo vemos colocado en un soporte universal. Hay una pinza especial para esa bureta. Se ajusta. Aquí también vemos que tiene una manecilla. Y aquí abajo se puede colocar un recipiente en el que nosotros queremos estar agregando líquido con frecuencia. Y si tal vez queremos que vaya, digamos, liberando 5 ml o 1 ml, lo podemos regular con esta manecilla. Aquí nos va a aparecer otro instrumento de medición, que es una pipeta. Esta es una pipeta. Hay varios tipos de pipeta. Aquí tenemos otra especie de pipeta. ¿Saben a qué se parece? En la casa tenemos algo parecido. Se parece a un gotero. Estas son las pipetas, pero hay, como digamos, ciertos aparatos para poder regular también la cantidad de líquido que queremos extraer de un recipiente y agregar a otro. Entonces, esto nos va a servir para, digamos, intercambiar líquido o transportar líquido de un lugar a otro. A esto se le llama una pera de goma. Y aquí tenemos también otro aparato que nos va a servir, por ejemplo, podemos elegir cuánto líquido queremos succionar ya automáticamente, porque en laboratorio se utiliza bastante la pipeta, por ejemplo, las personas que agregan reactivos a cada una de las muestras, cuando se va a hacer un examen de sangre, por ejemplo, se utilizan bastante eso en los laboratorios. Y aquí tenemos otra pipeta, pero esta es automatizada, donde solo aprieta este botón y ya va agregando la cantidad que ha elegido con anticipación. Y así puede controlar también la cantidad de líquido que va transportando de un recipiente a otro. Si tenemos solo la pipeta, pero a esta pipeta se le pueden agregar accesorios, pues como esta pera. Este es bien común en el laboratorio. Bueno, aquí les he mostrado los instrumentos que utilizamos en laboratorio para poder medir líquidos, para poder medir los volúmenes de líquidos. ¿Recuerdan cómo se llama esta? Se llama probeta, probeta. Entonces usted sobre esta línea va a escribir el nombre. ¿Cómo se llama esta? Bureta, bureta. ¿Y cómo se llama este instrumento? Pipeta, pipeta. Probeta, bureta y pipeta. Vamos a pasar al siguiente apartado. En el número 3, aquí le hacen como una aclaración. Para calcular el volumen de un sólido, porque si ustedes se acuerdan, esto es para medir volúmenes de líquidos. Incluso en la casa nosotros tenemos, en una actividad yo les pedí que ustedes tomaran fotografías de otros instrumentos que utilizamos para medir líquidos. Ustedes pudieron tomar fotografías de pepes, porque en los pepes viene la medida también de goteros. También pudieron tomar fotografías.
Son ejemplos, o los tapones que traen las medicinas también vienen con la medida para poder medir los líquidos. Pero también los sólidos tienen esa característica y los gases tienen esa característica, me refiero al volumen. Y nosotros podemos medir el volumen de los sólidos, que vamos a estudiar cómo medir el volumen de los sólidos. Y de acuerdo al tipo de sólido que es, nosotros vamos a aplicar cierta técnica. Los sólidos los podemos clasificar en dos tipos y son sólidos regulares y sólidos irregulares. ¿Habían escuchado ustedes esa clasificación? Sólidos regulares y sólidos irregulares. Bueno, ¿cómo se calcula el volumen de un sólido regular? ¿Y a qué nos referimos con eso de sólido regular? Pues aquí en la misma página 157 le aparece la explicación. El cálculo de volumen de un sólido se puede hacer de dos maneras. Si es un sólido regular o si es un sólido irregular. ¿Qué es un sólido regular? Pues un sólido regular posee una forma geométrica específica, por lo que su volumen se calcula utilizando fórmulas específicas. Por ejemplo, si queremos conocer el volumen de un paralelepípedo, se aplica la fórmula matemática volumen igual a A por B por C. La A va a ser el largo, la B el ancho y la C la altura. Bueno, retomemos cada una de las partes. Sólido regular dice que puede tener una forma geométrica específica. ¿Conocen algunos de estos sólidos? Ustedes han visto las pirámides, por ejemplo. Pirámides, cubos, cilindros. Cuando nosotros estudiamos la observación cualitativa y cuantitativa, nosotros estudiamos cómo calcular el volumen de un cilindro. Yo les mostré de una forma rápida cómo calcular el volumen de un cilindro. El cilindro es un objeto que tiene forma regular. O sea, los cilindros son formas regulares. Aquí tenemos una especie de cubo. Las pirámides también son otros sólidos regulares. Los paralelepípedos, como por ejemplo las cajas que utilizamos, tienen forma de paralelepípedo. Algunas tienen forma cúbica. Bueno, entonces dependiendo si el sólido tiene forma regular, nosotros vamos a utilizar una fórmula para calcular el volumen. Pero si el sólido tiene forma irregular, vamos a aplicar una técnica especial que es utilizando el principio de Arquímedes. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Los sólidos irregulares no presentan una forma definida. Entonces a un sólido regular, por ejemplo una piedra, no le podemos aplicar una fórmula porque no tiene una forma específica, ya sea un cubo, ya sea un cilindro, ya sea una pirámide, etcétera. En matemáticas, yo estoy segura que ustedes han visto ejemplos de cómo calcular el volumen de sólidos. En sexto grado, si no me equivoco, y en quinto grado se miran estos temas. Bueno, vamos a ver un ejemplo específico. Les quiero mencionar que en la pregunta anterior le piden escribir cómo se calcula el volumen de un sólido regular. Va a escribir lo que acabamos de leer, donde aparece la definición de un sólido regular y cómo se puede medir el volumen de ese sólido. Que sería este párrafo. Bueno, pasemos nuevamente a la actividad. Aquí les muestro un objeto que usted puede ver en sus casas. ¿Saben cómo se llama, verdad? Este es un dado. Un dado tiene una forma regular, porque observamos que tiene una forma geométrica. ¿Qué forma geométrica tiene este objeto? Ese objeto tiene una forma cúbica. Entonces usted va a escribir ahí forma cúbica. Bueno, ya hemos encontrado qué forma tiene ese objeto. Si yo les presentara un jabón de lavar ropa, por ejemplo, tiene una forma cilíndrica, que fue como el ejemplo que vimos en esa ocasión que estudiamos observación cualitativa y cuantitativa. Ahora, ¿qué fórmula va a utilizar usted para calcular el volumen de un cubo? Aquí les puse el ejemplo más sencillo, que es el volumen de un cubo. Sería volumen igual, como el cubo tiene 3 lados iguales, y porque aquí
Dijimos que era un cubo. Esta parte se me olvidó mencionarles. Si ustedes se fijan, tiene, este lado mide 2 centímetros, este lado mide 2 centímetros y este lado mide 2 centímetros. Todos sus lados miden lo mismo. Entonces, por eso decimos que es un cubo. Ahora, para calcular el volumen de un cubo, o sea, cuánto espacio ocupa este cuerpo, nosotros vamos a multiplicar el tamaño de esos lados, o sea, la longitud de esos lados. Sería lado por lado por lado. O sea, L al cubo. Vamos a escribirlo aquí de subíndice, superíndice. Permítanme. Ok. Aquí. O sea, L al cubo. Lo que mida uno de esos lados lo vamos a elevar al cubo. Lado por lado por lado. O sea, L al cubo. Volumen igual a L al cubo. Cualquiera de estas dos maneras. Este incluso lo puede utilizar para cualquier paralelepípedo. El largo por el ancho por la altura. Bueno, vamos a utilizar esa fórmula entonces para calcular el volumen de ese objeto. Ya aquí nos dan las medidas. Y vemos que es un cubo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esa fórmula. ¿Qué haría usted? Escribir nuevamente la fórmula. Volumen igual a lado por lado por lado. ¿Cuánto mide cada uno de esos lados? Y escribimos el tamaño, o sea, la longitud de esos lados. Uno mide 2 centímetros. Escribe usted la unidad de medida también por 2 centímetros por 2 centímetros. ¿Cuánto creen que va a resultar? Hacer la operación. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Repito, 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Ya encontramos el número. Ahora, ¿qué unidad de medida nos va a quedar? Como lo estamos multiplicando 3 veces por sí mismo, esta unidad de medida va a ser centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Le vamos. Si ustedes se fijan, ustedes van a aprender en octavo grado que cuando creo que lo están aprendiendo también ahorita, que cuando multiplican variables que son iguales, se copia la variable y se suman los exponentes. Esta tiene un exponente 1, esta también tiene un exponente 1 y esta tiene un exponente 1. Entonces al sumarlo le va a resultar a 3. Por eso es que queda 8 centímetros cúbicos. Entonces el volumen de este sólido es de 8 centímetros cúbicos. Bueno, y aquí quedaríamos entonces. Si ustedes se fijan, nosotros no necesitamos medirlo, medir el volumen de este sólido utilizando algún otro instrumento. Utilizamos una fórmula. Utilizamos una fórmula. Y la fórmula en este caso fue para calcular el volumen de un cubo, ya que es un cubo. Si nos hubieran mostrado un cilindro, pues utilizaríamos una fórmula para calcular el volumen de un cilindro. Aquí nada más hemos llegado hasta la parte de volumen de sólidos regulares. Ya en la siguiente clase vamos a aprender cómo calcular el volumen de sólidos irregulares y vamos a aprender un poco sobre densidad. Vamos a quedar hasta aquí. Espero que este tema les haya gustado y pasen muy buen día.